explica cómo funciona la fisiología de la presión arterial, porque no es solo esos valores, también tenemos que saber cómo el cuerpo la regula, es decir, cómo se aumenta, cómo se disminuye y cómo se contrarregulan los procesos neurohormonales. Entonces, la presión arterial inicialmente es regulada por dos sistemas, principalmente que se conoce como el sistema neurohormonal. El sistema neurohormonal se divide en dos, que va a ser el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema de simpático regulado por las catecolaminas. Entonces, voy a explicar rápidamente el sistema renina. El sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa cuando hay una disminución en la presión arterial. Cuando hay una disminución en la presión arterial es detectada por el riñón, más específicamente el sistema yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares detectan la disminución de presión y van a liberar una sustancia denominada renina. Esto es una enzima, actúa como enzima, pero también la literatura lo contempla como hormona. Mientras esto sucede, el hígado va a liberar una sustancia que se conoce como el angiotensinógeno. Estas dos sustancias, la renina reaccionará con el angiotensinógeno y darán como producto la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se empezarán a aumentar los niveles de angiotensina 1 en sangre y mediante el pulmón producirá una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina 2. Debe quedar el nombre claro, enzima convertidora de angiotensina 2. Si ustedes no colocan el 2, quedaría mal. ¿Listo? Y entonces la angiotensina 2 reacciona con esta enzima producida en el pulmón y se transformará en angiotensina 2. ¿Listo? Y ahora tenemos angiotensina 2. La angiotensina 2 irá mediante la circulación a todo el cuerpo generando efectos sistémicos, pero principalmente generará efectos en unos órganos que son la hipófisis por el hipotálamo, por eso es que es neurohormonal, ¿verdad? Tenemos también directamente los vasos sanguíneos y tenemos finalmente las suprarrenales. ¿Listo? Entonces, debemos conocer los efectos de cada uno de ellos. El primer efecto será, bueno, el efecto será simultáneo porque va en la sangre, ¿no? A donde llegue primero. Entonces, ¿qué hará en la hipófisis? Este está menos que el otro. ¿Qué sucede en la hipófisis? En la hipófisis, mediante la estimulación del hipotálamo, se liberará hacia la parte posterior, más específicamente la neurohipófisis, se liberará ADH, más conocida como vasopresina, antidiurética o vasopresina. Mientras que a los vasos sanguíneos se unirá al receptor que se conoce como receptor de angiotensina 2, el RA2. Estos nombres deben de tenerlos clarísimos, ¿listo? Para aprender los fármacos. Y finalmente tenemos en las suprarrenales, se unirá, la suprarrenal tiene dos capas.
la corteza y la médula. La corteza se divide en tres: en la capa fascicular, reticular, glomerular, fascicular y reticular. Irá a la capa glomerular. Y la capa glomerular, allá se darán procesos, que esto lo vamos a estudiar bien al detalle cuando veamos hormonas. Allá en esa capa se liberará la aldosterona. ¿Listo? Y hasta ahí tenemos tres reacciones. Posteriormente, la ADH irá al riñón, más específicamente a la nefrona, más específicamente al tubo colector, y generará la retención de agua. Retiene H2O, retiene agua. ¿Que cómo la retiene? Esto me lo van a explicar cuando veamos hormonas, ¿listo? Bueno. Y luego la aldosterona, ¿qué va a hacer? La aldosterona también va a ir al riñón, túbulo colector de la nefrona, y en el túbulo colector generará la retención de sodio. Y la retención de sodio me llevará a retener agua, porque cada molécula de sodio arrastra 3 moléculas de agua. ¿Listo? Y así generaremos un aumento del volumen vascular. Al aumentarse el volumen vascular, entonces habrá más sangre en los capilares, ¿verdad? En las arterias. Y así empezará a aumentar la presión arterial, empezará a aumentar esa presión arterial. ¿Listo? Mientras tanto, la unión de la angiotensina a los vasos sanguíneos al receptor generará que la capa muscular de las arterias, el músculo liso de la arteria, genere aumento de la presión arterial. Entonces tenemos más presión y más volumen, y así generará el aumento de la presión arterial para garantizar la perfusión orgánica de manera fisiológica. Al aumentarse el volumen, viene el sistema contrarregulador. Entonces tenemos mucho volumen y se activa la ley de Frank-Starling en el corazón, porque toda esta sangre llega hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿qué sucede acá? El corazón se va a dilatar más, porque dice, a mayor volumen, mayor distensibilidad, y a mayor distensibilidad, mayor fuerza contraria. Esta distensibilidad, que será notada por las trabéculas septomarginales, ¿verdad? Y por todo ese tejido y esos músculos que se encuentran allá, las trabéculas carnosas. Esto llevará a la liberación de péptido natriurético en sus diferentes clases. Tenemos el péptido natriurético cerebral, el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético ventricular. Principalmente estos dos son los que se elevarán. Y entonces el corazón, al distenderse, va a liberar estos péptidos natriuréticos o factores natriuréticos. ¿Qué significa natriuresis? Que estimula la eliminación, o la diuresis, la orina de sodio. Entonces esto irá al riñón. En el riñón se producirá una pérdida de sodio en la orina, y como consecuencia empezará a disminuir el volumen vascular y por tanto disminuir la presión arterial. ¿Listo? Y en eso consiste el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Así es como arranca, detecta una presión baja, empieza a liberar sustancias para que eleven el volumen y la presión, y luego el exceso de volumen lo vamos a contrarrestar con la eliminación de sodio para que el sodio arrastre el agua y yo empiece a orinar ese exceso de volumen. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
¿No? Listo. Bueno, ya teniendo claro el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces vamos a arrancar con lo que es la contrarregulación del sistema nervioso.